Muy buen día, me da mucho gusto recibirte en esta sesión de la clase de temas de ciencias sociales, dirigida a los alumnos de sexto semestre. Esta asignatura está a cargo de la licenciada Adriana Lucía López Ruiz y tu servidora, Diana Avilés Ortiz. El día de hoy hablaremos de un tema que dará resumen, un cierre a las sesiones de trabajo que hemos tenido. Tiene que ver precisamente con que podamos reconocer a aquellos personajes principales relevantes de la historia de México, así como su ideología y sus pensamientos. El aprendizaje esperado que lograremos alcanzar tiene que ver con que ustedes evalúen la postura de pensamiento de estos personajes, así como la trascendencia que tiene en la vida actual. Para ello, vamos a hacer un recorrido por la historia. Te voy a explicar, con apoyo de una línea del tiempo, algunos hechos históricos de nuestro país. Te invito a que a lo largo de la explicación logres identificar a estos personajes y cuáles han sido sus aportaciones. Entonces, comenzamos. Es importante recordar que en nuestro territorio mexicano se asentaron distintas culturas. Una de ellas, la cultura olmeca, considerada la cultura madre, es de gran relevancia precisamente porque influye en el surgimiento de otras. Y es precisamente la cultura mexica la que se encuentra en su apogeo cuando a la llegada de los españoles se encuentra con este choque cultural y es precisamente en 1521 cuando la llegada de Hernán Cortés y sus hombres precisamente de España logran esta conquista que se va extendiendo a todo el territorio que ahora conocemos como México. Y se da un proceso de colonización. Hay precisamente un cambio en la estructura social, política, económica, cultural, inclusive religiosa. Y este devenir de hechos lleva precisamente años, décadas, siglos. Y podemos identificar en esta época a un personaje importante como lo es Sor Juana Inés de la Cruz, en 1680, que precisamente es un personaje relevante por la forma de pensar que ella tenía para la época en la que vivía. Sus deseos de estudiar, de que la mujer tuviera un papel dentro de la sociedad, marcan precisamente una pauta en nuestra historia. Y así como ella, muchas personas, muchos personajes de esa época comienzan precisamente a cuestionar por qué esta diferencia de clases sociales, por qué esta repartición de recursos, por qué esta diferencia en la escolarización, en la repartición de tierras, y comienza precisamente a surgir grupos de personas que comienzan a compartir estas ideas. Tal es el caso que en 1810 todos conocemos a estos personajes: Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz, entre muchos otros, forman estas tertulias donde se reúnen precisamente para compartir estas ideas, estas ideologías. Y surge lo que conocemos hoy como el movimiento de independencia, que a lo largo de los años en los que se llevó a cabo, pues se unen personajes, uno de ellos, José María Morelos y Pavón, que con la redacción del documento Sentimientos de la Nación, pues precisamente hace una crítica a estos derechos, a este trato, a esta vida en sociedad que se había tenido hasta ese entonces. Y precisamente es que en 1821, con el Plan de Iguala, tanto realistas como insurgentes, pues dan fin a esta guerra de independencia. Y una vez que se ha dado esta independencia, pues se preguntan,
Ahora que nos hemos separado de la monarquía española, ¿cómo nos gobernaremos? ¿Quién dirigirá el territorio de la Nueva España? Y entonces Agustín de Iturbide es declarado el primer emperador de México. No obstante, la instauración del gobierno pues sufre muchas modificaciones, tanto que en 1824 precisamente se constituye la Constitución de 1824, donde se establece que México se convierte en una república federal y donde se establece que Guadalupe Victoria formará o será el primer presidente de esta república. Es así que tras una década de transformaciones, de inconsistencias, de constantes cambios, en 1833, Santa Anna toma la presidencia y convierte precisamente el gobierno en un gobierno centralista, lo que provoca el descontento de muchos. Un caso de ello es que Texas busca precisamente su independencia. Y es precisamente durante el gobierno de Santa Anna que surge la invasión norteamericana, surge este conflicto que precisamente se va perdiendo territorio mexicano. Pero también surgen cosas positivas. El primer telégrafo aparece en 1851. Es así que con la revolución de Ayutla se busca derrocar al gobierno de Santa Anna del poder. Por lo tanto, surge la Constitución Liberal de 1857. Ya un año después se da la guerra de reforma entre el gobierno de Benito Juárez y del gobierno conservador, que estaba a cargo de Félix Zuluaga. Como resultado, se proclama las leyes de reforma, precisamente que hacen una separación entre el Estado y la Iglesia. En 1864 llega a nuestro país, pues Maximiliano y su esposa Carlota, que van a fungir precisamente como emperadores de México, como parte del gobierno que establece el Partido Conservador. No obstante, esto finaliza cuando él es fusilado. Es importante mencionar que en 1870 un grupo de obreros precisamente crea el Círculo de Obreros de México para defender su derecho a la huelga. Y este movimiento surge como base precisamente para otros que se darán previos al estallido de la Revolución Mexicana. Es importante mencionar que en esta época también comienza a publicarse el diario de oposición titulado El Hijo del Aguizote, que estaba precisamente a cargo de Riva Palacios, era uno de sus mayores colaboradores. También en este año se inaugura el Ferrocarril de México. Y es precisamente en 1874 que comienza esta etapa que conocemos como el Porfiriato. Este personaje está en el poder cerca de 30 años, donde hubo sí un crecimiento, desarrollo, tecnología, en ciencias, en arte, pero también es cierto que había un descontento de la población por las condiciones de vida, por las condiciones laborales. Y precisamente en 1906 surgen huelgas como la de Cananea y Río Blanco que buscan eso, mejorar las condiciones laborales de los obreros, de los campesinos. Y asimismo, personajes como los hermanos Flores Magón, como Carmen Cerdán, influyen mucho en estos movimientos. Ya es en 1910 precisamente que con el Plan de San Luis estalla la Revolución Mexicana. A esto se le van sumando otros personajes como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, que buscan precisamente ese derecho de decir la tierra es de quien la trabaja. Ya para 1911 se realizan elecciones donde Francisco I. Madero resulta triunfante. No obstante, sufre un golpe de estado por el general Victoriano Huerta y es asesinado. Por lo tanto, Venustiano Carranza desconoce al que ocupa la presidencia en ese entonces y se constituye la Constitución
política de los Estados Unidos de 1917, que es la que sigue vigente, que ha sufrido cambios, pero es la que sigue garantizando precisamente esos derechos y esas obligaciones de la sociedad mexicana. Siguiendo con la historia, en 1920, 1924, bueno, Álvaro Obregón se encuentra en la presidencia, hay propuestas, hay cambios también en el área educativa, promovidos por José Vasconcelos, se lleva a cabo las primeras transmisiones de radio en México, y esto nos lleva precisamente a hablar del México moderno. Ya en 1924, Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecesor de lo que hoy conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Ya en la presidencia, Lázaro Cárdenas, en 1936, inaugura precisamente el Instituto Politécnico Nacional y se anuncia la expropiación petrolera, hecho histórico muy importante para nosotros los mexicanos. Y siguiendo con estos cambios sociales, políticos, económicos en el país, en 1953 se promueve precisamente que la mujer pueda votar por primera vez en México, y este hecho ocurre en 1955, pero también no podemos dejar de lado lo ocurrido en el 68 con el movimiento estudiantil, que da como resultado la matanza de Tlatelolco, que se llevó a cabo durante el gobierno de Díaz Ordaz. También es importante mencionar que en la década de los noventas, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se lleva a cabo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero también surge el EZLN, ese movimiento zapatista de liberación nacional que busca precisamente luchar por los derechos de los indígenas. En esta época también sufrimos una crisis económica impactante, hay una fuga de capitales, eh, se desploman los recursos, hay una devaluación de la moneda mexicana. Y pasando a los años 2000, después de estar en el gobierno tanto tiempo, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en 2000 un candidato de un partido diferente gana las elecciones y marca un preámbulo en la historia de México. Y a partir del año 2000, los cambios sociales, políticos, económicos dentro de nuestra sociedad mexicana se han seguido generando, han habido transformaciones, es cierto, hay hechos, sucesos que han marcado nuestra historia como mexicanos, pero como conclusión, podemos decir que conocer ese pasado me va a ayudar a entender mi presente, pero sobre todo tener una actitud crítica para dar una mejor solución a las situaciones que se presentan en la actualidad. Te invito a que investigues un poco más sobre los temas aquí abordados, que investigues a esos personajes que han dejado huella en todos los ámbitos políticos, económicos, culturales, artísticos, de salud, sociales, deportivos, ¿por qué no? Y te darás cuenta que cada uno de los miembros de la sociedad construimos precisamente este país que se llama México. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima sesión.